Hola amigos, yo soy Fravi y hoy estamos aquí en un vídeo bastante especial, bastante diferente. Y es que como ya estáis viendo en el título del vídeo, sí chicos, chicas, me he pillado la Xbox Series X. Y pues voy a dar un poquito mis primeras sensaciones, mi opinión. Pues oye, ¿qué me está pareciendo, no? Estos primeros días que la tengo, enseñaré un poquito el unboxing. Y oye, hablaros un poquito de todo, ¿no? Por qué me he comprado también esta consola. Seguramente muchos tendréis muchas preguntas. Y oye, la verdad que deciros de primera de antemano, este vídeo no está patrocinado. No me la han regalado ni nada por el estilo, me la he comprado yo, 500 euros que ha salido. Y por eso, libremente, pues voy a daros mi opinión, mi sensación. No solo eso, es mi primera Xbox, nunca he tenido ninguna, así que es la primera. En ese aspecto también estaba un poquito, la verdad, con el miedo en el cuerpo, no os voy a mentir. Siempre he tenido las consolas de Nintendo, he tenido Play, he tenido PC, he tenido todo, pero nunca había tenido una Xbox. Y por eso también, pues en el fondo me hacía un poquito de ilusión, ¿no? De ver, a ver un poquito si me podía sorprender. Si no, ya obviamente le tenía echado un poquillo el ojo, ¿no? Porque me gustaba ya su diseño, me gustaba muchas cosas que veía, pero quiero o no, te da miedo, ¿no? Cuando nunca has tenido una consola. De ellos, pues estamos un poquito a ver qué pasa, ¿no? Así que os voy a decir un poco cómo han sido mis primeras sensaciones, cositas que me están gustando, cositas que pues a lo mejor me están sorprendiendo un poco más, a bien a mal. Y pues bueno, para que lo sepáis, para los que estéis en duda, para los que de eso, pues, quizás os pueda servir y os molar un poquito, pues un poco todo, ¿no? Así que, chicos, chicas, como digo, la compré por la página oficial de Microsoft, la vi disponible, llevaba tiempo ya detrás de ella y dije, mira, es mi momento, vamos a pillarla, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque quería una consola, pues oye, ya sea para jugar para los directos, para jugar con mi hermano, mi padre, y que, oye, que tampoco se me fuera muy de madre el precio, ¿no? Entonces, me pareció bastante buena idea. Pero, en definitiva, que me enrollo. Me compré la consola por la tienda de Microsoft. Me la enviaron, la verdad, bastante rápido. Creo que los par de días ya me la enviaron. ¿Cuál es el problema? El problema es que tuve un problema con la de esto de envío, es decir, la de paquetería. Es decir, que no es culpa de Microsoft, pero bueno, me dejaron el paquete yo esperando en mi casa aquí todo el día y me envían el paquete aquí a 2 o 3 esquinas y yo en plan de, vale, yo todo el día esperando y me llega un correo por la noche al móvil diciéndome, oye, te hemos dejado tu paquete está recibido, está enviado y lo han recogido en tal sitio. Imagino mi cara al ver que dice, tu paquete lo han recogido. Y yo en plan, ¿qué has recogido qué? Yo no he recogido un paquete. Vale, fui el día siguiente por la mañana, súper temprano, lo recogí yo ya súper feliz con mi paquete y ya está, y ya me lo traje aquí, ¿no? Ya lo tenemos aquí, ya lo pude abrir, hice ya mi unboxing, lo hice un poco dormido, lo grabé también. Y bueno, son las imágenes que veréis un poquito de lo que es la apertura, ¿no? Teniendo aquí un poquito la caja, ¿no? Teniendo un poquito la caja, la verdad que hay muchas cosas que quiero hablar. La caja, increíble, me ha encantado cómo está envuelto el packaging, la verdad, brutal, de verdad, muy chulo, ¿eh? Lo disfruté como un niño chico. Como un niño chico. En el vídeo que hice, es que a veces me notaba y decía, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Muy chulo, muy bien protegidita, todo muy bien. Además muy chulo porque al principio cuando abre ves como Power Your Dreams. ¡Wow! Súper chulo, ¿no? Me gustó mucho cómo venía. Eso sí, me asusté un montón porque claro, yo abro la caja y lo primero que veo es... Digo, la consola, qué chula, qué guay. Cojo la consola y digo, ¿dónde está el mando? ¿Dónde están los cables? Venía mando, ¿no? Yo creo que venía un mando. Me asusté, la verdad me asusté muchísimo. Y es que hay una cajita aquí, como en esta zona, ¿no? De arriba, en la que, pues viene el mando, vienen los cables. Y yo en plan, madre mía, menos mal, como que me di un alivio brutal. Pero venía todo. Y pues chachi pistachi, como digo, y una caja que me ha flipado la verdad en cómo venía la presentación, ¿no? De decir, joder, qué alegría abrir una consola y vértelo como todo tan bien puesto, ¿no? Es como que en esa primera sensación me estaba llevando muy buen sabor de boca y decir, vale, de momento guay, me gusta. Pero claro, ya cuando vi la consola, que la había visto siempre por vídeos, la había visto, dije, joder, qué pasada, mirad, os la voy a enseñar. Vale, pesa un poquito, es decir, pero no pesa tampoco demasiado. Tiene un peso bastante bueno. Es decir, pesará a lo mejor 6 kilos, ¿no? Creo yo que pesará 5 kilos y medio, 6 kilos. No lo sé exactamente, pero bueno, por ahí, ¿no? Para que os hagáis una idea. Este tamaño es como un poco un rectángulo.
Como digo, tiene un pesito, pero no es un peso locura. Tiene por arriba como si fuera ese color verdecito, que lo habréis visto en algunos vídeos. Como, no sé, es muy chulo, la verdad. En ese aspecto, aquí es el ventilador, que ahora comentaré también si se calienta, si no se calienta. No os preocupéis, que hay muchas cosas que comentar. ¿Qué deciros? Físicamente el diseño es que me flipa. Y ya me flipaba desde primera hora, me encanta. Y está genial, la verdad. Crítica que le podría hacer. Que me da la sensación que se quedan fácilmente los dedos. Mira, ya habréis visto ahí en los brillitos que se ve un poquito. Como me da la sensación que se queda mucho la marca. Pero la verdad, el diseño es que me flipa. Ahí con el loguito de la Xbox. Muy bonita, la verdad, me flipa. Y esa era una de las cosas también que me encantaba de la consola. Vamos a ver si la colocamos por aquí. Ahí la tenemos. Respecto al mando, que lo tengo por aquí, la verdad me está encantando. Me está pareciendo una pasada. Yo ya sí que había jugado a la Xbox en otras ocasiones. Nunca la había tenido yo, pero sí la había podido jugar. Ya había tenido el mando. Yo no sé si, o mi recuerdo de la Xbox 360 en su momento, cuando yo probé el mando, era distinto, que es posible que algo haya cambiado, ¿no? Pero me ha encantado el tacto, me ha encantado me ha flipado. Es decir, yo sabéis que además tenía ya el de la Switch Pro, que me encanta también, me parece un mando que es una pasada. Pero este tiene algo que me flipa, es decir, como se adapta súper bien a la mano. Me ha gustado mucho, la verdad. El mando muy bien, muy guay. Y del mismo color, tiene como aquí un granurito muy, muy chulo, la verdad. Como digo, ahora meteré un poquito más de cositas, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, cositas que me han pasado al principio cuando, digo, tenía un poquito el miedo, ¿no? De si me va a gustar o no me gusta. Quizás cositas que ya usándolo, no sé si por mí o porque no me han por a lo mejor por otras consolas o por otras de eso, como que se me hacía muy raro el menú, ¿no? Como estaba un poco perdido en el menú, mi sensación es que lo veía un poco diferente, ¿no? O distinto, no lo sé. No lo digo a mal, pero a mí como que al principio me vino un poco confuso, como ¿dónde están las cosas? Estaba un poco perdido. Y eso es verdad. Al principio estaba un poco perdido en el menú. Obviamente ya nada más que lo he usado 3 veces, ya sabes dónde está todo y no hay problema. Pero al principio estaba como un poco, oye, no encuentro bien las cosas, no lo sé. Pero bueno, al final te hace un poco la idea. El tema del mando, la verdad, muy chulo. Sé que habrá gente que le gustará, no le gustará el tema de las pilas. Habrá gente que dirá, oye, pues a mí no me gusta que tenga pila. Porque, por cierto, eso sí, claro, tiene pila. Pero bueno, te puedes comprar si quieres baterías externas. Es decir, se la puedes comprar. Y tampoco habría problema si prefieres las baterías. Yo ahora mismo lo tengo por pila. La verdad que está guay. Me gustaría a lo mejor en un futuro comprarle baterías. Pero de momento va bien, no tengo problema. Y la verdad que me gusta. Creo que si no tuvieras la opción de ponerle baterías, pues diría, me parece muy mal. Pero tú tienes la opción, le pones batería, le pones pila y la verdad que es muy guay en ese aspecto. Entonces, como digo, el mando normal. Cosa que sí me ha pasado, que no sé si es cosa mía, que no pulsaba bien el botón del centro, pero a lo mejor o no me encendía o no le daba a las funciones que algunas que tienen desde el menú o para apagarlo, como que me costaba mucho, ¿no? Hasta que ya aprendió que es que pulsaba a lo mejor mal el botón, a lo mejor lo pulsaba un poquito con miedo por no darle demasiado fuerte. Y sí que me he dado cuenta que ahora ya no tengo problema. Pero sí que me pasó al principio de decir, esto no funciona, esto no reacciona a lo que yo le digo, ¿no? Es como una sensación que tenía. Pero bueno, ya como digo, ya también en ese aspecto solucionado. ¿Qué más cositas comentaros? ¿Por qué? Que es otra de las razones. ¿Por qué he optado por la Xbox Series X y no por a lo mejor por la Series S o no por a lo mejor otra consola? Pues la verdad, siendo sincero, así un poco por todo, por diseño, por precio, por la calidad también, es decir, un poco por todo, ¿no? Más aparte del Game Pass, que deciros de ya que tendré que hacer un vídeo solo y exclusivamente hablando del Game Pass, porque es brutal. No es para todo el mundo, y eso lo digo ya, porque ya que estoy hablando un poco, el Game Pass no es para todo el mundo, y haré un vídeo al respecto de ello, pero si te gusta cambiar de juego, te gusta pasar de un shooter a un juego de aventura, a un juego indie, a un juego tal, el Game Pass es brutal, la verdad. Ahora, si a ti te gusta jugar, a lo mejor un juego, pues oye, pues el Game Pass no es para ti, eso es así, pero como digo, lo explicaré y me gustaría comentarlo un poquito más de lleno en otro vídeo, ¿no? Ya que aquí al fin y al cabo quiero hablar un poquito más de lo que es mis primeras sensaciones, ¿no? Y un poco de todo. Entonces, Tema Xbox, que ¿por qué la he cogido? Pues como digo, el diseño me encantaba, la verdad. El diseño desde siempre me ha llamado mucho la atención. Desde que se anunció me gustaba. Dije, qué chulo el diseño, qué guay. Me parecía como una consola
muy bien hecha, ¿no? Muy bien construida y eso para mí me llamaba muchísimo la atención. Después, la verdad, me gusta mucho que sea así de color negro, me parece súper bonita. Sí, como una consola me parece muy elegante. Pero después también ha tenido un pro más, que ha sido el precio. Me ha costado 500 euros, como digo, en la tienda de Microsoft. Y si, por ejemplo, lo comparamos a lo que cuesta un ordenador que pueda correr los mismos juegos, o lo comparamos incluso a que yo estuve mirando cuánto me salía a lo mejor una Play 5, que me salía como 200 euros más cara. Es verdad que te venía con 2 juegos más, pero ya son 200 euros más que te tienes que gastar, ¿no? Más aparte sumar el internet. Entonces dije, oye, pues tengo que hacer una balanza, quiero una consola guay para poder jugar. A lo mejor con mi padre, mi hermano, para poderla poner aquí para cuando haga directito. Y, oye, que la pueda tener un poquito así ligerita, ¿no? Que me la pueda llevar para un sitio, para otro, no sé qué. Entonces, la verdad, creo que calidad-precio está brutal por 500 euros para lo que sale a día de hoy, por ejemplo, un PC. Con esto estoy jugando a los juegos, pues oye, en una calidad impresionante, que como digo, necesitaréis un ordenador bastante potente para, oye, poder jugar a este tipo de juegos, lo cual en ese aspecto, pues brutal y seguramente no te va a defraudar en ese aspecto. Después, otra de las cosas era el tema del Game Pass, que yo sabía ya el Game Pass, lo tenía ya echado al ojillo, tenía ganas de probarlo, y oye, el primer mes me ha salido creo 1 euro, y bueno, después éramos un 10 euros y tienes pues, un montón de juegos, ¿no? Pero como digo, es un vídeo que lo haré más en concreto. Después, tema de si se calienta, no se calienta. Deciros que esta parte de aquí, es decir, la parte de arriba, sí que echa mucho aire caliente. Es decir, echa mucho aire caliente. Y quizás esta zona como que se siente un poco, si el borde se siente un poco caliente, ¿no? Pero lo que es la consola se mantiene bastante bien, la verdad. Y no solo eso, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando ya terminó de jugar, a lo mejor el ventilador ha seguido un poquito ahí para que se siga enfriando. Y la verdad que yo no tengo problema. Yo he estado jugando un par de horas, he estado jugando ahí a tope y la verdad no he tenido ningún problema. Sigue ahí, aguanta perfectamente. Y sí que es verdad que echa aire caliente y tú dices, uff, esto echa tela, ¿no? En plan de aire caliente. Pero no es nada grave ni nada que tú digas, bueno, que se me quema la consola. No lo creo, lo veo muy raramente porque, como digo, se nota que está la refrigeración está bastante bien hecha. Entonces esos son los motivos un poco por lo que he hecho, ¿no? Un poco precio, calidad, precio, Game Pass, diseño, un poco por todo, ¿no? Y también, obviamente, por el hecho de querer probar, pues oye, esa cosilla de querer probar algo nuevo. ¿Estaba asustado? Sí, la verdad que tenía un poco de miedo al principio. Ahora que la tengo, me flipa y estoy muy, muy contento, la verdad. Me flipa cómo es la consola, me ha encantado cómo es el mando. Ahora me estoy incluso planteando en pillar a lo mejor otro mando, ¿no? Porque ahora mismo tengo nada más uno, me quiero pillar también otro para poder jugar, como digo, con mi hermano y con gente y demás. Y oye, la verdad que muy contento. La veréis seguramente estos días cuando haga algunos vídeos en el canal y eso, que estaré jugando con ella. Os traeré también algunos gameplays, partidas, directos, etcétera, como he hecho con otros contenidos, pero también lo haremos pues en este caso con la Xbox, ¿no? Y oye, poco más que poder decir de momento. Mis primeras sensaciones esta primera semana son bastante buenas. El Quick Resume es verdad, el modo este rápido de cambiar de juego a otro, muy chulo también. Sí que en algunos, los que han sido online, pues a lo mejor al principio entras y te dice, oye, se te tiene que desconectar tal cual. Nada raro, cosa normal. Pero bueno, en general las descargas, todo muy bien, muy rápido. Es que me da rabia porque querría poderle decir cosas malas, por lo menos para que sepáis, ¿no? Pero es que le puedo decir poco. La verdad que de momento me está funcionando bastante bien, estoy bastante contento y obviamente os iré comentando aquí a lo largo del canal, pues si voy viendo algo, ¿no? En las próximas semanas, próximos meses y demás, ¿no? Así que bueno, ahí habéis sabido un poquito mi experiencia, sabéis que la Xbox Series X se une también aquí a mi casa. Ah, y para los que es verdad, muchos de los que me hayáis preguntado por qué he optado por la Series X en vez de por la Series S. Pues realmente he optado por la Series X por dos cosas. Una, el almacenamiento, que esta tiene 1 tera. Y obviamente quería que tuviera más almacenamiento. Y me estoy alegrando porque con el tema del Game Pass estoy instalando muchísimas cosas, lo cual me doy cuenta que he hecho muy bien. Después, aparte de la potencia, no sabía hasta qué punto iba a haber diferencia, pero la verdad que esta se ve tan increíble que al final lo estoy agradeciendo. Entonces nada más por el almacenamiento, que esta es más potente. Y ya por tercero, esta tiene CD y la otra no. Pues la verdad esa ha sido mi opción. Pero deciros que la Series S en su momento también la llegué a plantear porque es verdad que ha estado a veces a precios bastante buenos, ¿no? Como la mitad, 280, 260, por ahí, ¿no? Pero
La verdad yo estoy muy contento, he optado por la Series X y de momento, oye, creo que quizás puede ser una consola que me sorprenda, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, os iré comentando como digo y nada, que lo sepáis, que se une aquí a la familia, al canal y que lo veremos un poquito más, ¿no? Así que os iré comentando. Así que chicos, chicas, dejadme vosotros en los comentarios qué os parece, si os mola y os iré diciendo. Así que chicos, adiós. Suscríbete. Dale like. Suscríbete para más vídeos guay.